Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar unos minutos, un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Buenos días, profesor. Buenos días, Emiliano. Buen día. Bien, muchachos, de nuevo cuenta, gracias por la espera. Vamos a iniciar entonces el día de hoy. Vamos a empezar a revisar el tema de capacitancia. Y bueno, terminamos en la sesión pasada con lo que es flujo eléctrico. Tienen todavía por ahí unos ejercicios que me pidieron mover la fecha, que están para entregar el día de hoy. Entonces, pues cualquier otra duda me comunican, muchachos. Algo que tengan, que quieran expresar antes de iniciar la sesión, alguna duda, pregunta o comentario. Yo no, profesor. Ok, gracias, Emiliano. Vamos entonces, muchachos, si nadie tiene comentarios o dudas, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla, la presentación de este tema que se llama capacitancia. Si ustedes sí son de telecomunicaciones, ¿verdad? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes sí han oído hablar y conocen esto que está en la pantalla. Esto que está en la imagen de la extremo superior derecho, arriba. Si lo conocen, ¿qué son? Capacitores. Capacitores, profe. Capacitores. ¿Y para qué se usan esos capacitores? ¿Alguna idea? Para almacenar energía. Para almacenar energía, muy bien. Efectivamente, esos capacitores se utilizan para almacenar energía en forma de cargas eléctricas, es decir, pues tienen esa capacidad de retener cargas eléctricas para darles un uso posterior. Y entonces en este curso de física, pues vamos a repasar solamente algo que ustedes ya vieron en alguna materia. Entiendo que esto, al menos ya estudiaron estos capacitores por su aplicación en la materia de electrotecnia. Y ya han oído hablar de esto, pero bueno, vamos a ver. Precisamente en este curso de física nos interesa pues conocer el comportamiento de dispositivos como estos, que se llaman capacitores y que tienen una propiedad que se llama la capacitancia, que esa propiedad pues es la capacidad que tienen un cierto material, un cierto arreglo de mantener, bueno, de ser cargado eléctricamente y de mantener esa carga para darle un uso posterior. En este caso, nos vamos a centrar en el estudio de un capacitor muy simple, que es este que está formado de acuerdo a cómo está la imagen al centro, de dos placas metálicas que se colocan paralelamente y se separan por una placa esta que está simbolizada en color azul en este esquema, por una placa de dieléctrico, es decir, por una placa aislante. Dos placas metálicas separadas por un aislante, eso constituye un capacitor de placas planas paralelas,
que puede ser cargado eléctricamente si le colocamos una fuente de voltaje, una fuente de poder que pueda movilizar los electrones de una placa a la otra para lograr que una de las placas quede cargada positivamente con exceso de electrones y la otra quede cargada, pero al revés, una quede cargada negativamente con exceso de electrones y una quede cargada positivamente con deficiencia de electrones. Entonces ese es básicamente el funcionamiento de este capacitor, que se llama un capacitor de placas planas paralelas. Existen muchas formas de hacer capacitores. Esta es una de las más simples y es la que vamos a estudiar en este curso, el capacitor de placas planas paralelas. Algunos de estos que están en la imagen son capacitores de este tipo, sobre todo estos que le llamamos los electrolíticos, estos que parecen barrilitos, tienen esa tecnología, se hacen de esta manera en estos cilindros. Estos son placas planas paralelas, aunque están aquí de alguna manera enrollados para dar más área. Los otros tienen otras tecnologías diferentes, pero todos en general sirven para lo mismo, para almacenar energía en forma de carga eléctrica. En la parte de abajo de la derecha, muchachos, tenemos un esquema que nos representa nuevamente, son las barras verticales azules, nos representan las placas metálicas. En medio de estas placas metálicas, esto que está un tanto sombreado en gris, nos dice que este es el dieléctrico, es decir, es un material aislante, un material que no permite fácilmente el paso de las cargas eléctricas, desde luego, y también del campo eléctrico entre ellos. Y si a estas placas nosotros les conectamos una fuente, pues lo podemos lograr que se carguen eléctricamente y después retirar esta fuente y dejar que esta carga permanezca ahí para darle un uso posterior. Y a la derecha de esta imagen tenemos un simbolito que es el símbolo del capacitor, que es el que vamos a utilizar más adelante para cuando tengamos que hacer circuitos con estos capacitores. Esta es la forma en que vamos a simbolizar pues todo este arreglo que está aquí en la parte superior. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? No, profesor. Gracias. Vamos entonces a seguir revisando la definición de este fenómeno o de esta propiedad que tienen estos cuerpos que se llaman la capacitancia. Y acá del lado izquierdo en estos textos que tengo aquí, me dice que la capacitancia, que es una propiedad que tienen un arreglo en este caso de materiales, la vamos a simbolizar para empezar con la letra C, una C mayúscula, eso nos va a indicar que eso es una capacitancia. Y me dice que es una capacidad que tiene un conductor eléctrico para almacenar carga eléctrica. Eso es simplemente la capacitancia. Un conductor eléctrico, en este caso dos placas metálicas, tienen la capacidad de almacenar cargas eléctricas y a eso se le denomina su capacitancia. Podríamos complementar así este texto. La capacidad es la capacidad de un conductor eléctrico para almacenar la carga eléctrica. Acá tenemos abajo un ejemplo de eso, como es que en estas placas se acumulan las cargas negativas y las cargas positivas. Ya sabemos, lo hemos estudiado antes, que propiamente no hay cargas positivas que se muevan, sino más bien lo que pasa es que las negativas dejan de estar en un lado y se acumulan en el otro, de tal suerte que pues de un lado hay una deficiencia y por eso queda cargado positivamente, y del otro lado hay un exceso de electrones y queda cargado negativamente. Entonces estas placas metálicas separadas por un dieléctrico tienen esa capacidad de almacenar carga eléctrica. Tenemos esa representación de este dispositivo mediante estas barras verdes del centro, serían las placas metálicas, y esta barra naranja al centro de esas dos sería la placa aislante. Esto tan simple es algo que se constituye como un capacitor, es decir, un arreglo de este tipo tiene la capacidad
de almacenar cargas eléctricas. Desde luego, si hacemos lo necesario para cargar estas placas eléctricamente. Pero de acuerdo a sus propiedades físicas, bueno, algunas propiedades que podemos medir de estas placas, pues entonces van a tener una mayor o menor capacitancia. Entonces vamos a ver que esa capacitancia o esa capacidad que tienen de almacenar cargas eléctricas, pues depende de varios factores. Por principio de cuentas, depende de el área de estas placas, es decir, esta parte que estoy asegurando en este momento, es un área de la placa que está enfrente de la otra placa, y entonces son áreas que están compartiendo, que son precisamente las áreas que están paralelas entre sí de las placas. Entonces, esta es una parte importante de la que depende qué tanta carga eléctrica puede almacenar este dispositivo. Entonces, este es el área de las placas. De igual manera, esta capacitancia, esta capacidad de almacenar cargas eléctricas va a depender de qué tan separadas estén estas placas. Es decir, de una distancia que existe entre estas placas, que si lo que hay entre estas placas es aire, pues simplemente será una distancia. Pero si hay otro material, como en este caso el material representado por esta placa naranja, pues esta distancia será el espesor o el grosor de esta sustancia que está colocada en medio de las placas. Y bueno, al ser aire, pues podríamos tener que lo que tiene lo que está en medio de estas placas, si es aire, pues resulta que aplica, ese aire tiene una cierta permitividad, que es la permitividad que ya conocemos, la del aire o el vacío. Pero si fuera cualquier otro material, esta placa pues tendría una permitividad absoluta diferente a la del aire o el vacío. Y entonces, bueno, el material que esté aquí también influye en la capacidad de este dispositivo de almacenar cargas eléctricas. Entonces, estos tres parámetros básicamente son los que influyen aquí, salvo otro más que tenemos por acá abajo, pero vamos a plantearlo primero. Entonces, con una combinación de todos estos elementos, podemos determinar la capacitancia de un dispositivo como este, o sea, su capacidad de almacenar energía en forma de cargas eléctricas. Para empezar, establezcamos la ecuación que nos permite calcular la capacitancia de un dispositivo como este. Este va a ser igual a esta constante, que ahora ya no es la constante K de Coulomb. Aquí ya esta constante K se llama la constante dieléctrica. Y me dice que para el aire es igual a 1. Entonces, la capacidad es igual a la constante dieléctrica por la permitividad absoluta del aire o el vacío entre el área, por el área y dividido entre la distancia. Si conocemos todos estos parámetros de un arreglo como este, podemos saber qué tanta carga puede almacenar, qué tanta carga eléctrica puede almacenar un dispositivo como este. El punto importante a lo mejor aquí, o nuevo, es esta acá. Y esta acá, muchachos, me dice que es una constante dieléctrica que para el aire es igual a 1. De hecho, eso me da una pista, porque antes hemos visto lo que se llama la permitividad relativa. Y si recordamos la permitividad relativa, resulta de la división o de la relación entre dos permitividades, la permitividad de cualquier material y la permitividad del aire o el vacío. Esto es cualquier material. Esta es la del aire o vacío. La de arriba no lleva el subíndice 0. Si sacamos la relación entre la permitividad relativa y la permitividad absoluta, la permitividad absoluta de cualquier material entre la permitividad absoluta del aire o el vacío, encontramos la permitividad relativa. Y recordemos que ese es un número, es una cantidad dimensional, la permitividad relativa. Entonces la constante K, por lo mismo, es prácticamente equivalente. Es decir, la constante K, la constante dieléctrica,
no es otra cosa más que la permitividad relativa. Porque resulta de dividir la permitividad del medio entre la permitividad absoluta del aire o el vacío. Entonces, simplemente esta constante K, o la constante dieléctrica para un capacitor, es la permitividad relativa del medio. Y generalmente entonces vamos a estar expresando la permitividad del material como el producto de la permitividad relativa. Esto que tenemos aquí sería la permitividad de cualquier material, que sería el producto de la permitividad relativa por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Estas son cosas que ya hemos estudiado y hemos aplicado tanto en fuerza como en campo eléctrico, como en energía potencial eléctrica, incluso en potencial eléctrico. Entonces, eso mismo tiene que ver aquí con la capacitancia. Es decir, esta capacitancia también depende de qué sea el material que se encuentra, en este caso separando las placas, así como en otros casos, pues los materiales, el espacio o el medio que rodeaba los cuerpos cargados, en este caso también eso afecta a la capacitancia, a la capacidad de almacenar cargas eléctricas de este capacitor. Y bueno, acá en la lámina de los textos del lado derecho me dice que el capacitor o condensador es un dispositivo eléctrico pasivo que consiste en dos placas conductoras. Voy a poner aquí, voy a completar. Que consiste en dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Y es lo que tenemos en el esquema al centro. Esta es una disposición o solamente una de las posibilidades. Puede haber diferentes geometrías, diferentes formas de armar un capacitor. Esta es la más simple y es la que vamos a estudiar en este curso. El capacitor de placas planas paralelas. Dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Pero entonces decíamos que esta es la ecuación que nos permite calcular esta capacitancia. Entonces vamos a recordar que este material que separa las cargas tiene desde luego una permitividad absoluta también, pero está expresada en función de esta permitividad relativa que es la constante dieléctrica que por aquí ya se me olvidó. Esta acá es la constante dieléctrica, así que simplemente es igual a la, lo que iba a hacer, le iba a igualar a la permitividad relativa. Entonces, cuando en este caso los capacitores hablemos de la constante K, no estamos hablando de otra cosa más que de la permitividad relativa de ese material. No hay que confundirla con la constante K que hemos estado usando hasta hoy, que es la constante de proporcionalidad de Coulomb, que ya conocemos su valor. En este caso es simplemente la permitividad relativa y se le denomina constante dieléctrica. Entonces, en este caso, muchachos, si nosotros expresamos todas las unidades de estas cantidades físicas que están aquí implicadas en unidades del sistema eléctrico, perdón, el sistema internacional, lo que vamos a obtener es una capacitancia que se mide en faradios. Y vamos a ver cuál es la equivalencia de esos faradios. Por ejemplo, la constante dieléctrica no tiene unidades, entonces no hay problema. En la permitividad absoluta del aire o el vacío, aquí tenemos una constante que ya conocemos, hemos manejado desde el principio del curso, y sus unidades son coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Esas son las unidades de la permitividad absoluta del aire o el vacío, de cualquier permitividad. Si eso lo vamos a multiplicar por el área, que en el sistema internacional o el MKS la medimos en metros cuadrados, y la vamos a dividir entre la distancia, que también la vamos a medir en este caso en metros. Entonces resulta que vamos a ver cómo me queda las unidades de esta capacitancia. Si estos metros cuadrados prácticamente se eliminan con estos, y me quedan coulombs cuadrados sobre newton metro. Eso es algo
que se llama faradio, que es la unidad de capacitancia. En eso vamos a expresar en esa unidad vamos a expresar la capacitancia, pero la capacitancia es una unidad muy grande, es decir, tiene valores muy altos, de tal suerte que de manera normal en el uso cotidiano de esta capacitancia vamos a manejar esta con submúltiplos de, como hemos manejado antes la carga, de milis, de micros, de nanos, de picos, picofaradios. Así se van a estar expresadas normalmente las capacitancias en submúltiplos de esta unidad que se llama faradio. Y entonces la expresión importante ahora en este punto es precisamente esta ecuación que me permite calcular la capacitancia de un capacitor de placas planas y paralelas. Y ya identificamos aquí todos los términos que están implicados en esa determinación. Entonces, muchachos, bueno, aquí abajo están lo que se simboliza cada una. Decíamos la capacitancia del condensador en faradios, que simbolizamos con una letra F minúscula. El área de las placas debe estar en metros cuadrados. La distancia de separación debe estar en metros. Si todo eso se cumple, la capacitancia que encontremos estará expresada en faradios. Y pues esta capacitancia es una capacidad de almacenar carga eléctrica de este conjunto de materiales dispuestos de esta manera. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Por el momento no, profe. ¿No? Bien, vamos a aprovechar esta. Déjenme ver cómo está la siguiente. Ok, vamos a hacer hasta aquí vamos a dejar esta. Vamos a pasar a la siguiente lámina en donde tenemos nuevamente esta misma disposición de materiales. Aquí ya estamos de alguna manera uniendo las placas mediante la placa aislante. En la lámina anterior, de alguna manera, pues para que se viera la forma en que está compuesto, pero normalmente vamos a encontrar así, íntimamente unidos las placas metálicas a través de esta placa aislante. Esa placa aislante finalmente puede ser aire simplemente que separe esas placas, pero bueno, generalmente se prefiere que sea un material diferente al aire cuando ya queremos darle una aplicación práctica, porque eso nos va a permitir pues lograr mejores resultados. Entonces, vamos a suponer de este esquema que tenemos aquí, que sabemos algunas cosas. Por ejemplo, esta placa metálica voy a tratar de representar su cara interna, que no se vería, pues, pero así como lo hacemos a veces en el dibujo técnico, podemos ver las líneas ocultas, y esta se estaría formando la cara interna de esta placa. Vamos a darle algunas dimensiones. Por ejemplo, no sé, me gustaría que esto tuviera 5 centímetros de ancho. Tuviera, no sé, 20 centímetros aquí de largo o de alto, como lo queramos ver. Entonces, con eso se va a conformar el área de la placa, que aquí en la separación entre estas placas sea, por ejemplo, de 2 centímetros. Y que en su caso esta placa estuviera hecha de un material que tuviera una permitividad relativa, por ejemplo, de 10. Es decir, tendría una constante dieléctrica igual a 10. Recordemos que la permitividad relativa es exactamente igual a la constante dieléctrica. Entonces tendría una constante dieléctrica de 10. Y con todas con todos esos parámetros podemos, sin ningún problema, determinar cuál es la capacitancia que tiene este capacitor que se forma de esta manera. Vamos a recordar que la ecuación me dice que la capacitancia la puedo determinar si multiplico la constante dieléctrica del material por la permitividad absoluta del aire o el vacío por el área
y divido entre la distancia de separación de esas placas. Por el área de las placas en la distancia de separación de esas placas. Entonces, pues simplemente vamos a hacer lo necesario para poder calcular esta capacitancia de un capacitor formado de esta manera. Vamos a ver que esta capacitancia va a ser igual a la constante dieléctrica, en este caso de 10, por la permitividad absoluta del aire y el vacío, que es un valor que ya hemos manejado desde el principio del curso, incluso está aquí en la parte baja de esta lámina, que me dice que es 8.85 por 10 a la menos 12. 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Y eso lo tenemos que multiplicar por el área de las placas. La pregunta es, muchachos, ¿cuánto vale el área de las placas? ¿Alguien me puede decir? El área de las placas, ¿cuánto vale? Con esas unidades que están puestas, estas dimensiones que están puestas en la imagen. ¿Alguien está por ahí, muchachos? ¿Me puede ayudar con estas cuentas? Voy, profe, espérame. ¿Serían 6 centímetros? Bueno, 6 centímetros al cuadrado. Tengo arriba 5 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. A ver, ¿cuánto sería? Ah, entonces serían 10. Pensé que era 3. Aquí arriba son 5 centímetros y acá son 20. Aquí, como quién sabe qué hice aquí. Puse como 2, perdón. Aquí arriba son 5 y acá abajo son 20 en total. ¿Cuánto sería? 100 metros. Oh, ¿100 qué? 100 metros cuadrados. Tengo las medidas expresadas en centímetros. Centímetros cuadrados. Serían 100 centímetros cuadrados, pero bien decía Emanuel, tenemos que expresar estos en metros cuadrados. ¿Cuánto serían? 100 centímetros cuadrados expresados en metros cuadrados. 1 metro cuadrado. ¿Cuánto, perdón? 1 metro cuadrado. No. No. Ese es un error común, sí, que cometemos. Cuando nos dicen 100 centímetros cuadrados, decimos es un metro cuadrado. No es cierto, un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados, porque es el producto de 100 por 100, de 100 centímetros por cada lado. Entonces, no es fácil, pues, decir rápidamente cuánto equivale esta área en centímetros cuadrados a metros cuadrados. Bueno, sí es fácil si lo concientizamos. Vamos a ver que si queremos calcular esta área, muchachos, vamos a hacerlo en este caso multiplicando el ancho, digamos, los 5 centímetros, pero expresando estos centímetros en metros. ¿Cuánto es? Profe, ¿podría ser 0.01 metros? Con notación científica. 5 por 10 a la qué? Para expresarlo en metros, esos 5 centímetros. Dice la menos 2. A la menos 2. Lo hemos estado haciendo todo el curso desde el principio. Y es a la menos 2 metros. Esta cantidad ya está expresada en metros. Y vamos a expresar la otra cantidad que es el alto también en metros. 20 centímetros son 20 por 10 a la menos 2. Recuerden que decíamos que para pasar fácilmente de centímetros a metros, pues agrego 10 a la menos 2. Es correcto lo que me decían también, es 0.05 y serían 0.2. Pero esta parte me permite de alguna manera pues, simplificar esta operación. Si multiplico 5 por 20 me da 100. Y 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2, ¿cuánto es? Menos 4. A la menos 4. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí tenía 100 centímetros cuadrados. Esa era mi área. 100 centímetros cuadrados. Entonces, si quiero pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, pues no tengo otra cosa más que agarrar mi cantidad de 100 y agregarle 10 a la menos 4. Y entonces ya lo puedo expresar sin ningún problema en metros cuadrados. Entonces hay que recordar eso.
No, si quiero expresar una cantidad dada en centímetros cuadrados a metros cuadrados, simplemente la tomo como tal, la cantidad, y la expreso multiplicada por 10 a la menos 4, y entonces ya la expresé en metros cuadrados. Entonces aquí el área va a ser 100 por 10 a la menos 4, y ya eso ya va a estar expresado en metros cuadrados, que es como lo necesitamos. Y de la misma manera, muchachos, la distancia entre estas placas es de 2 centímetros. ¿Cómo expreso eso en metros? ¿Cuánto es? 2 centímetros en metros. 0.002. No. Ese es el punto. Por eso a veces es difícil cuando queremos pasar a hacer las conversiones así. Yo por eso recomiendo, nuevamente, si tengo 2 centímetros, simplemente lo multiplico por 10 a la menos 2, que es dividirlo entre 100. Si te das cuenta, Emiliano, esto es un 0 menos de lo que me dijiste. Nada más 0.02. Si divido esto entre 100, o lo multiplico por 10 a la menos 2, es mover mi punto 2 lugares hacia la izquierda, sería 0.02, no 0.002. Entonces, a veces eso es lo que cuesta trabajo pues hacer de manera mental. Por eso yo prefiero expresar de esta manera. Pero bueno, también es solamente una sugerencia. Cada quien lo puede hacer como mejor resultado le dé. Vamos a hacer esta operación, muchachos. 10 por 8.85, pues me da 88.5 por 10 a la menos 12. Las unidades siguen siendo las mismas, coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Y vamos a hacer lo que está en esta fracción. 100 entre 2 me va a dar 50. Multiplicado por 10 a la que, muchachos, menos 4 entre 10 a la menos 2. ¿Cuánto me queda? 50 por 10 a la menos 2 50 por metros. 10 a la menos 2, menos 4 más 2 por 10 a la menos 2, perdón. Está bien. Gracias, fue Manuel. 10 a la menos 2, y aquí, de una vez voy a reducir unidades aquí. Bueno, los voy a dejar más bien, solamente me quedaría metros cuadrados sobre metros, que ahorita voy a eliminar acá abajo. Y entonces, nada más, ayúdenme, muchachos, ¿cuánto es 88.5 por 50? ¿Cuánto daría? Si tienen una calculadora. 4.425. Perdón, otra vez. 4.425. 4.425. Sí. Ok, gracias. 4.425 por 10 a la... ¿Cuánto? Menos 12 menos 2. Por 10 a la menos 14, ¿no? A la menos 14, y me quedarían coulombs cuadrados sobre newton metro. Y dijimos que eso es faradio. Alguien por ahí pudo haber hecho esta operación y a lo mejor le dio una potencia diferente, un número diferente, porque, bueno, mi calculadora realmente no me lo va a dar así, sino me va a colocar el punto aquí. Va a ser la capacitancia 4.45, 4.425 por 10 a la menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, por 10 a la menos 11. ¿Sí o no? Radios. Esto es como normalmente me lo daría mi calculadora. Pero yo quiero, ahorita, para efectos del ejercicio, voy a mover este punto un lugar hacia la derecha. Entonces, que no sea a la menos 11, sino que sea a la menos 12. O teníamos aquí a la 14, a 13, a la menos 12. Aquí en este punto, en ese lugar quiero mi punto. Entonces voy a Profe, expresar eso aquí. Sí. Escucho. bueno, nada más tengo la duda. Bueno, en la permitividad no sería 8.85 en vez de 88.5.
en la permitividad. Sí, es 8.85, aquí está. Es que mi compañera creo la multiplicó por 88.5. Porque después la multiplicamos por la permitividad relativa o la constante dieléctrica. Acá está. Entonces, después de este punto, lo que primero que hicimos fue este producto de 10 por 8.85, por eso puse 88.5 aquí. Eso es la permitividad relativa, o sea, la constante dieléctrica por la permitividad relativa. Ah, ok. Ok. Ahí sale el 88.5. Entonces, ahorita Gracias. ya nada más lo que voy a hacer es escribir esta misma cantidad, pero expresada en otra potencia, que sería 44.25. Punto 25 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Y esto por qué? Porque puedo identificar que este 10 a la menos 12 lo puedo sustituir por un submúltiplo. ¿Cuál sería ese submúltiplo que representa 10 a la menos 12? ¿Alguien se acuerda? Pico. Pico, muy bien. Entonces, pico. Entonces, podría yo expresar esta capacitancia finalmente como 44.25 picofaradios. Y esto lo hago porque generalmente ustedes van a ver expresadas las capacitancias de esta manera, como como un submúltiplo de la unidad faradio, expresado en milis, en micros, en nanos o en picofaradios, porque el faradio es una unidad muy grande. Entonces vamos a recordar en este momento qué significan estas unidades. Recuerden que tenemos mili, micro, nano y pico. ¿Cuánto, a qué equivale mili? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa mili? Menos 3. A la menos 3, 10 a la menos 3. Micro, entonces, 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Y así sucesivamente. Nano, La menos 9. 10 a la menos 9. Y en este caso, pico, que acabamos de hacerlo, 10 a la menos 2. Esto es importante recordarlo porque les decía, generalmente así vamos a encontrar expresados nuestros valores de capacitancia. Por ejemplo, para un problema, estar expresado en mili, en micros, en nanos o en picos de faradio, es decir, en submúltiplos de la unidad faradio, que es una unidad muy grande. Muchachos, nos queda un minuto escaso en el reloj. Les voy a pedir que nos reconectemos para terminar este ejercicio, porque ahora que regresemos, vamos a suponer que lo que está aquí colocado no es un material que tiene una permitividad relativa de 10, sino que es aire o vacío. Vamos a hacer esa suposición ahora, que lo que hay aquí fuera aire o vacío. Y entonces vamos a recalcular esta capacitancia en esa condición. Y entonces la pregunta es, si es aire o vacío, ¿cuánto vale la constante K en este caso? 1. 1. Recuerden que para el aire vacío la constante K es unitaria, porque resulta de dividir la permitividad del aire vacío entre sí misma, y entonces pues es unitaria. Y con eso vamos a hacer este cálculo, a rehacer este cálculo ahorita. Muchachos, está por terminarse la sesión. Nos reconectamos para cerrar con esto la clase del día de hoy. Los espero, por favor. Ok, profe. ¿Ah? Cuando quiero que se acabe, no se acaba, pero ya está a punto.